Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy, pues ya estamos listos para hablar de un tema relacionado con la salud emocional. Yo soy la psicóloga Cali. El día de hoy es 3 de agosto y estamos totalmente en vivo transmitiendo para la cabina de Simi Radio. Es un gusto, pues tener a los invitados del día de hoy. Tenemos a la psicóloga Alma Lugo. Saluda, Alma, ¿cómo estás? Hola, Muchas ¿qué gracias tal? por aceptar la Gracias. invitación y al doctor Julio César Alvarado, que está también con nosotros. Hola, doctor, mucho gusto, gracias por conectarse. Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Gracias, doctor. Pues vamos a hablar de un tema súper interesante. Vamos a hablar acerca de las emociones y la salud. Y primero me gustaría preguntarle a la psicóloga Alma si habrá emociones buenas para la salud física y de ahí pues vamos partiendo para que ustedes nos compartan sus saberes. Adelante, Alma. Bien, sí, se escucha, ¿verdad? Sí, te escuchamos. Hola, Y bueno, ponemos gracias. ponemos, el mute los demás para que te escuchemos solo a ti. Bien, gracias. Bueno, nuevamente saludando, agradeciendo por el espacio, Cali, al doctor Julio César por compartir con nosotros y a todas las personas que están escuchándonos, que están aquí haciéndonos favor de hacernos llegar a sus lugares en donde se encuentran. Bueno, podría iniciar diciendo que las emociones en realidad no son buenas ni malas. Las emociones son parte de nosotros y son necesarias para que podamos sobrevivir, para que podamos vivir en el mundo. Cada emoción tiene una función. Entonces, en lo que nosotros abordamos, la epistemología que nosotros seguimos es la epistemología de la psicología de lo corporal y se habla básicamente de 5 emociones, ¿sí? Creo que ya, quienes nos conocen de antes las han escuchado, pero, pues, para quienes están sintonizando por primera vez, vamos a hablar muy rápidamente de ellas. Y para eso, por favor, si Oliver en el equipo técnico nos hace el favor de apoyarnos con la imagen. Vamos a iniciar. Bueno, son 5 elementos de la naturaleza que tienen como su, em, analogía en el cuerpo humano, debido a que se dice desde la psicología de lo corporal que, aquello que está afuera también está dentro y viceversa, es decir, lo macro es un reflejo de lo micro y lo micro es un reflejo de lo macro. Entonces, en este esquema podemos ver que la podemos iniciar con la parte de arriba, que es, corazón, dice, intestino delgado. La emoción que le corresponde a estos 2 órganos es la alegría. Ajá. Las emociones están relacionadas en nuestro cuerpo debido a que nosotros consideramos que somos un organismo integral, o sea, no hay separación para nosotros de mente, cuerpo, espíritu, sino somos toda una unidad, que hay una unidad de los órganos, las emociones y también los sabores. Entonces, nosotros creemos que el elemento fuego, cuyo color es el rojo, y que le corresponde la emoción de la alegría, está relacionado con el corazón, con el intestino delgado y también con un sentido que es el gusto. Ajá, entonces es ahí la boca. Luego tendríamos el vaso, páncreas, estómago, cuyo color es el amarillo, su elemento es la tierra y el sabor es el dulce. Enseguida viene el pulmón, que está, también en asociación con el intestino grueso, su elemento es el metal, el color es el blanco y el sentido del olfato. Viene posteriormente riñón, vejiga, el sentido del oído, el color negro y la emoción, el miedo. Y terminamos con el hígado asociado a la vesícula biliar, el color es el verde, su elemento es la madera y tenemos que estar relacionado con el sentido de la vista, los ojos. Esto significa que cuando nosotros tenemos o experimentamos emociones, y si estas no son reguladas, canalizadas de la manera adecuada, podemos estar, provocando que la energía de esas emociones se quede como atorada, vamos a decirlo de esa manera, en nuestro cuerpo.
Entonces, es como cuando ocurre un embotellamiento, ¿no? Está el punto donde la energía se estanca porque no la estamos manejando adecuadamente, y de este punto donde se estanca hacia acá, va a haber un exceso de autos, ¿no? Como en un embotellamiento. Todos van a estar ahí, este, apelotados, pero de aquí hacia acá no va a haber autos, no van a estar circulando. Entonces, algo, vamos a decir que similar ocurre con nuestro cuerpo, donde hay energía que está aquí bloqueada y de este lado no está circulando. Eso provoca diversos efectos que a la larga generan daños en nuestro organismo. Entonces, cada una de las emociones tiene una función. Por ejemplo, el miedo nos ayuda a protegernos del peligro. Entonces, nos provoca, digamos que una reacción o una respuesta de nuestro cuerpo que puede ser huir, que puede ser enfrentar el peligro, y esa emoción va a movernos energéticamente para que resolvamos la situación que se nos está presentando. Y así cada una de las emociones tiene su función en nuestra vida. Entonces, dejando de lado que podría ser como un juicio moral, si son buenas o malas, lo que podemos decir es que son necesarias, que están en nuestro cuerpo, que no podemos prescindir de ellas, pero que sí es necesario que aprendamos a manejarlas, a regularlas, puesto que si no lo hacemos, entonces se pueden convertir en algo que se llaman sentimientos, ¿sí? Que esos pueden llegar a ser dañinos para nosotros. Por ejemplo, un enojo que pretendía protegernos, quizá, por ejemplo, de algún abuso, si nosotros no lo regulamos, lo vamos a convertir en un sentimiento que es la ira, el resentimiento, el rencor, y podemos llegar hasta un grado muy intenso que sería el odio. Y todos estos sentimientos, pues, ya son destructivos, provocan cambios al interior de nuestro cuerpo, no solo en el sentido fisiológico, sino también en el sentido en que se relacionan nuestros órganos, porque nuestros órganos de naturaleza establecen algo que se llaman redes de cooperación o de colaboración. Es decir, si se fijan, hay unas flechas en forma circular en la imagen, y eso significa que en ese sentido los órganos van nutriéndose unos a los otros. Y también dentro de la imagen hay una estrella. El sentido de las flechas también de la estrella nos indican de qué manera unos órganos regulan a otros para que no se dispare en su movimiento. Entonces, cuando eso se rompe, porque nosotros, ya sea hacia afuera o hacia adentro de nosotros, no estamos regulando el manejo de emociones, estamos teniendo unas relaciones interpersonales que no son sanas, estamos teniendo estilos de vida dañinos o estamos llevando una alimentación adecuada, entonces todo eso va a influir para que se alteren estas redes de cooperación y comience a haber síntomas que pueden llegar a enfermedades físicas o padecimientos inclusive crónico-degenerativos. Qué interesante lo que nos compartes, y que sí, ya nos habías compartido, pero siempre es importante conocer, pues, cómo pueden afectar las emociones a nuestra salud. Y entonces, me gustaría un poco que nos comentaras algo que quedó pendiente en el programa pasado, ¿cómo enseñar a los niños a regular las emociones, Alma? Ese es un tema bien importante y que decíamos la sesión anterior, que merecería así como un programa, especial, exclusivo para el tema, ya que, de alguna manera, si bien las emociones, pues, son como si pudiéramos ponerle ese rubro de, o ese adjetivo de naturales, también es cierto que aprendemos cómo manejarlas en la familia, ¿sí? Principalmente con los seres más cercanos a nosotros, pues, llámese padres, cuidadores, hermanos, y como fácil ver, por ejemplo, qué emoción domina en un individuo o en una familia cuando observamos sus patrones alimenticios, los sabores preferidos. Ajá. Hay familias, y creo que lo podemos ver no solo a nivel familiar, sino social en nuestro país,
que preferimos mucho los sabores como el picante, el dulce, básicamente, y, por ejemplo, la ingesta de carne, que tiene que ver con el sabor, ácido o agrio, que es el del hígado. Y entonces ahí estaríamos hablando que si esa es la preferencia, estamos hablando de una familia cuya emoción predominante muy posiblemente va a ser el enojo o la ira, ¿sí? Si hablamos de dulce, entonces estamos hablando de ansiedad, y si hablamos de picante, estamos hablando de tristeza. Y bueno, creo que la mayoría podemos ver y coincidimos en que esas son como las emociones muy presentes en nuestra sociedad. Entonces, ¿qué vamos a hacer para poder, regular o a enseñar a los niños a regular? Yo creo que algo bien básico es que no vamos a cometer el error que es tan común de, criticarles y prohibirles que tengan emociones. Porque ya vimos que las emociones son necesarias, son básicas y están ahí, vienen con nosotros. ¿Y qué es lo que hacemos con frecuencia en nuestras familias, con nuestros hijos, con los niños en general? Por ejemplo, si el niño tiene miedo, nos burlamos de él, lo criticamos, le podemos decir: "No seas miedoso", en lugar de permitirle la expresión de sus emociones. O, por ejemplo, si se enoja: "Ya, ya, ya, no estés enojón", o le pegamos, en fin. Es decir, no vamos a reprimir esas emociones, vamos a enseñarle al niño que las exprese de una manera adecuada, que pueda hablar de ellas, se las vamos a validar y le vamos a explicar que existen diversas maneras de expresar esas emociones y le podemos enseñar una manera u otra. Una podría ser que hable, ¿no? Y que diga: "Ah, es que cuando sucede esto, yo me enojo". Y entonces enseñarles a que puedan, encontrar soluciones a eso que les está sucediendo. Eso me parece que sería como de primera instancia, pero antes de eso, pues, convendría que las personas alrededor de los niños, que los padres también se eduquen en cuanto a las emociones, que las conozcan, que sepan cómo se expresan para que se las lo puedan llevar ese conocimiento al niño. Muchas gracias. Y coincido contigo con que tendríamos que trabajar con los pequeños para señalarles, para validar lo que están sintiendo, para decirles qué es eso que están sintiendo y darles alternativas, que ellos ubiquen en qué parte de su cuerpo sienten cada una de las emociones. Creo que se escucha mi voz doble, si podemos poner en silencio por favor, y bueno, irles enseñando como en qué parte del cuerpo se sienten las emociones, de qué manera sería una alternativa buena o sana para expresarlas con el otro, em, todo eso nos podría ayudar mucho, ¿no? El conocer el propósito de cada una de las emociones, porque todas las emociones, como tú lo dices, Alma, tienen un propósito, eh, y bueno, hay como una parte luminosa en cada una de las emociones, siempre y cuando, pues, sepamos entenderlas, comprenderlas y expresarlas de una manera sana. Alma, y esta, digamos que la relación que hay de las emociones con las relaciones con los demás, cuéntame un poquito. No solamente imagino las relaciones humanas, sino las relaciones con todo el entorno, ¿no? Hasta con los animalitos, con las mascotas, con cualquier ser vivo. Cuéntanos un poquito. Sí, por supuesto. Antes me gustaría, comentarles que hay un libro muy bonito que es para niños, se llama Paco y sus emociones. Es un libro que pueden utilizar, es muy atractivo para los niños y lo pueden utilizar para poder comenzar esta, digamos, educación emocional, ¿no? El instruir, el enseñarle a los niños, lo que son las emociones y el manejo. Entonces, bueno, Paco y sus emociones. Bien, lo que en la relación en relación a lo que estabas, comentando de las relaciones humanas y de las relaciones con todo nuestro entorno, pues creo que tiene que ver con algo que nosotros manejamos, que parte de la premisa de que los deseos, son como la base del sufrimiento
y que los deseos van a generarnos un deseo nos genera una emoción. Esa emoción, si nosotros no aprendemos a regularla, nos va a llevar a un sentimiento. Ya lo habíamos expresado en el caso, por ejemplo, de vamos a imaginar el miedo, ¿no? El miedo es una emoción. Si yo no la utilizo, su energía para resolver, entonces la voy a convertir en un sentimiento. Eso puede darse, por ejemplo, a través de las creencias, de los pensamientos, entre otras cosas, pero pues, si yo estoy, por ejemplo, imaginemos que voy por la calle y de repente veo que viene un perro así en una actitud como agresiva, pues voy a sentir miedo. Entonces, la emoción me va a mover a que yo pueda, ya sea enfrentar el peligro, porque me va a llegar esa información de peligro, o que yo pueda huir del lugar para protegerme. Sin embargo, puede ser que yo, no haga el movimiento adecuado, sino que comience a llenarme de pensamientos como: "Ay, este perro me va a matar, me voy a morir", y ya me empiezo a imaginar que me está destrozando casi, casi, etcétera. Entonces, ese sentimiento de perdón, esa emoción de miedo la voy a convertir en un sentimiento de terror, por ejemplo, o de pavor, que me va a paralizar. Y entonces, ahí el sentimiento nosotros lo vamos a convertir en una actitud. Y es una actitud, por ejemplo, en este caso, pues, de paralizarme, de no resolver. Entonces, esto lo podemos llevar a todas las áreas de nuestra vida. En el caso de las relaciones humanas, casi siempre, debido a la características de nuestra sociedad, de nuestra educación, los seres humanos tenemos como, o los hombres, las mujeres, tenemos como este deseo de someter y dominar a los demás. Vivimos en una sociedad de mucha competencia. Entonces, ese deseo de someter al otro, de dominarlo, de ganarle, de ser los número uno, como nos lo fomentan, etcétera, pues nos va llevando precisamente a que generemos estas actitudes hacia los otros, en donde no va a ser una relación sana. Y esto entonces va a generar que una emoción domine sobre o en esa relación. Por ejemplo, eh, se habla de la situación de la violencia de género. Nosotros no manejamos tal cual así como género, pero lo voy a tomar un ejemplo. Eh, Un hombre, aunque también puede ser el caso de una mujer que desea someter a su pareja, controlarla, entonces va a generar una emoción de ira o un sentimiento de ira hacia su pareja. Y eso le va a llevar a que intente someterla, dominarla, manipularla. Entonces va a tener acciones de ese tipo. Entonces estamos hablando que hay una emoción, el enojo se exacerbó, se convirtió en ira y se tradujo en violencia en esa relación. Entonces ya va a ser una relación no sana, sino enferma. Y eso lo podemos llevar hacia afuera también, hacia la naturaleza. Y es lo que hacemos en términos generales, ¿no? Sometemos a la naturaleza, la explotamos, no le tenemos respeto, y eso habla de lo que estoy mencionando. Muchísimas gracias, Alma. Totalmente coincido contigo con que, pues, a través de esta salud emocional podríamos relacionarnos mejor con el otro, em, con esta intención de cooperación y no de competencia. Nos dejan algunas preguntas, quisiera leerlas porque, pues, son parte importantísima del programa. Gracias a todos los que se conectan, Alex Cerrejón, Verónica Jiménez, Montserrat Mena, Blanquis Pérez, Viviana, nos dicen: "Excelente programa, gracias por el programa, buenas tardes". Scarlett Johansson dice: Yo tengo colitis nerviosa". Em, Nos dice María Aquino: "Excelente tema, em, para comunicarnos mejor, me gustaría que nos pudieran dar un ejemplo de cómo expresar nuestras emociones siendo adultos". ¿Qué le podemos decir, Alma? Si puedes abrir tu micrófono. ¿Cómo sería una Sí, miren, forma yo creo adecuada? Pues, que escuché más o este menos comentaste algo, ¿no?
hace un Sí, momento. a Adelante, mí te me gustaría escuchamos, perdón. ahorita remarcar gracias. Me gustaría, retomar lo que expresó la persona que dice que tiene colitis nerviosa. Bueno, nuestros padecimientos también nos van a hablar de nuestras emociones, de cuáles son las que estamos permitiendo que dominen. Entonces, si ya vimos en el esquema cuáles son los órganos implicados, si colitis está relacionada con intestino grueso, entonces podemos ver cuál sería la emoción dominante ahí, Claro, muchas ¿no? gracias, Alma. Sería la Fíjate que tristeza. Ajá. vamos a poner, un poco en silencio tu micrófono para que no me escuche doble. Por ejemplo, yo le diría que el enojo, una manera inadecuada sería sacarlo así como llega, ¿no? El manejo adecuado es regularlo. El miedo, la mayoría de las personas lo quiere evitar y entonces lo que se recomienda es que lo afrontes. El placer, muchas veces las personas intentan controlarlo, pero, em, pues, el sentido del humor, lo placentero también se vale permitirlo. El dolor o la tristeza, muchas veces queremos eliminarla cuando tiene un propósito realmente luminoso de ayudarnos a alentar nuestras actividades para tomar buenas decisiones. Entonces, el manejo adecuado en la vida adulta sería abrigarlo o tratar de buscar consuelo a través de la tristeza. Esa es mi opinión como psicóloga. Ya nos contará aquí el doctor Julio César, que tiene preparado un tema especial, eh, en relación a la tristeza y a la ira, ¿verdad, doctor? Sí, así es. Cómo darle lugar al enojo y poner límites en la vida emocional? Adelante. Sí, muchas gracias. De hecho, partiendo un poco de lo que ya comenta la maestra Alma, y también con el comentario que hicieron ahorita sobre cómo como adultos podemos trabajar o hacer que este asunto de las emociones pueda salir y no afectemos a nadie ni tampoco haya una acción que lastime, ¿no? Partiríamos de algo que sería como un ejercicio ético, ¿no? Este ejercicio ético implica que nosotros vamos a accionar o vamos a permitir que una emoción se exprese en nosotros sin lastimar a alguien y sin lastimarnos a nosotros. Ya ahorita la maestra Alma nos sugería que si una emoción se va atorando en nuestra vida cotidiana, se vuelve repetitiva, se convierte en un sentimiento, pues eso sería una forma de lastimarnos a nosotros mismos, ¿no? O sea, primero, no expresarla, es una forma de lastimarnos. La segunda sería, pues, cuando se va acumulando, se va haciendo una situación más, pues, no sé, cómo se enreda, ¿no? Una emoción que se va atorando, se va enredando, se va haciendo incluso a veces difícil de identificar desde dónde viene mi enojo, desde dónde viene mi tristeza, porque ya no puedo reconocer incluso desde dónde empezó. Entonces, eso significa que se ha vuelto más compleja la situación y a veces nosotros, pues, podemos ser bastante como, no sé, como reaccionarios, ¿no? Reaccionamos ante una situación, surge el enojo y usualmente o lastimo a alguien, ¿no? O sea, con una palabra, con una acción, a lo mejor lo puedo decir en el momento por el calor de la situación y terminé lastimando a alguien, ¿no? Sería lo mismo, pero también al revés, ¿no? Hacia nuestro cuerpo, hacia nosotros, cuando no nos permitimos sentir la emoción o cuando la acumulamos, ¿no? Entonces, sería primero la identificación de que tenemos que hacer o una emoción tiene que salir sin lastimarnos a nosotros y sin lastimar a otros. La ética de las emociones implica en esta dinámica en donde una emoción puede habitar nuestro cuerpo porque es parte de la vida, ¿no? O sea, vivir en una vida emocional es parte de lo que pasa y no podemos evitar enojarnos, ¿no? O sea, algo va a pasar en la vida cotidiana que nos va a hacer enojar, pero lo que pues sí podemos cambiar es la forma en la cual hacemos que esta emoción se mueva en nuestro cuerpo y también afuera de nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque no se puede acumular, ¿no? O sea, si causa un daño en algún órgano o tejido esta emoción, pues entonces no la podemos acumular. Tenemos que buscar formas, ¿no? Entonces hay prácticas, ejercicios, por ahí recuerdo que alguna vez han compartido también ejercicios de respiración. Entonces hay algún ejercicio que puede ser incluso pararse, ponerse de pie y empezar a hacer un movimiento como si fuera un ejercicio con los codos hacia atrás. Ese ejercicio también permite que salga el enojo, ¿no? O sea, solamente es estar parado en un lugar en donde no se tenga contacto con nada, es decir, que no me pueda yo golpear. Y el simple ejercicio de echar los codos hacia atrás permite que el enojo salga.
Entonces, ahí puedo acompañarlo con alguna frase, con alguna, no sé, recordando la situación que yo tenga, y eso me permite que la emoción pueda fluir sin lastimarme, porque obviamente no voy a buscar yo golpear algo, ¿no? Hay gente que busca esta forma como de sobrellevar el enojo golpeando algo, ¿no? O sea, buscando una clase para liberarse de esta tensión, ¿no? De esta emoción tan fuerte que puede ser el enojo y busca a un lugar en donde golpear, ¿no? O sea, incluso hasta golpear la almohada puede ser una forma que la gente utiliza. Entonces, nosotros decimos que a pesar incluso de que puedas golpear la almohada busques algo donde se lleve tu emoción, a veces eso también te puede lastimar. Entonces, hay formas en las cuales se puede trabajar con las emociones y específicamente con este enojo, en donde uno puede sacarlo sin lastimar a nadie más, sin lastimarnos a nosotros. Entonces, ese sería el punto importante de este trabajo con el enojo, ¿no? Una forma de pues poder regularlo sin lastimarnos. Qué interesante esto que nos compartes porque, pues, seguramente hay, muchas personas que en este momento se están sintiendo identificadas y guiadas con esto que nos dices. ¿Cómo asumir la tristeza, por ejemplo, para una vida digna? Un poco que nos hables de la depresión y la ira, cómo prevenirla. Te escuchamos, lo que hayas preparado, doctor. Sí, claro. En el caso de la tristeza, igual que con el enojo, pues partimos de la idea de que no la podemos detener, ¿no? Es parte de nuestra vida, algo va a pasar siempre que nos va a poner o nos va a enojar o nos va a hacer sentir tristes, ¿no? Es parte de vivir una vida humana, ¿no? Implica que vamos a pasar por estas emociones. El punto es que estas emociones no se conviertan en una situación que desgaste nuestra energía, ¿no? O sea, porque podemos estar tristes por algo que perdimos, ¿no? Algo perdimos, algo pasó, algo está fuera de nuestro alcance, de nuestro control, y por lo tanto, pues tenemos que lidiar con ello. Y usualmente no aprendemos a hacer eso, ¿no? No hay como una enseñanza, no hay una pedagogía sobre la vida emocional. Entonces, al no haber esta pedagogía sobre nuestra vida emocional, pues cada quien lo va haciendo como puede, o como ve, o como se le va mostrando, o como lo ve en algún lado y de ahí lo toma, ¿no? Entonces, cada quien tiene sus propios referentes personales, pueden ser amigos, pueden ser familia, y ellos nos van enseñando cómo lidiar con esta situación. Entonces, nosotros partimos de esta idea de que una emoción, en este caso la tristeza, tiene que permitirse estar cuando se está, ¿no? Y se vive a profundidad, se vive profundamente, ¿no? Hay mucha gente que incluso detiene la acción de llorar, ¿no? Dice, no, pues que ya lloré mucho, o ya lloré lo suficiente, o ya no quiero hacerlo, ¿no? Es como tenerle miedo a profundizar en la emoción como si fuera a pasar algo, pero en realidad no pasa mucho más que pues estás tocando tu propia vida emocional dentro de tu cuerpo. Entonces, experimentar a profundidad una emoción no tiene que ser una situación que lleve a una persona a temerle a su propia vida emocional, sino tiene que permitirse. Entonces, una emoción, en este caso la tristeza, tiene que tener su propio espacio y su propio tiempo. Entonces podemos buscar un espacio, ¿no? O sea, en nuestra casa, en nuestra cama, en un lugar que nosotros queramos, ¿no? Que sea nuestro espacio para la tristeza. Recuerdo incluso alguna ocasión en que algunos de los maestros nos compartían la idea de que a pesar de que uno piense que ya no tiene nada por qué estar triste, es recomendable de vez en cuando llorar, ¿no? ¿Por qué? Porque es un ejercicio que permite que el pulmón se ejercite, que se mueva, que tenga movimiento que lo oxigene, ¿no? Porque es diferente hacer una respiración que estamos haciendo cotidianamente a cuando lloramos, ¿no? Entonces el ejercicio de respiración es incluso muy sencillo, que es inhalar entrecortadamente y exhalar igual entrecortadamente. Entonces, estos ejercicios repetidamente pueden llevarnos a sentirnos tristes o pueden hacer incluso que una persona llore. Y eso, al final de cuentas, es beneficioso para nosotros, ¿no? Entonces, las recomendaciones para que esta tristeza se viva de manera digna sería que cuando ocurra, no le tengamos miedo a experimentar la tristeza, nos permitamos vivirla a profundidad y que cuando la estemos viviendo, nos permitamos, sea lo que sea que pase, explorar esa emoción. Porque incluso a veces no conocemos nuestras propias emociones, ¿no? O sea, no sabemos cómo somos tristes, no sabemos cómo somos enojados, o alguna vez, en el caso del enojo, ¿no? Lastimamos a alguien y a partir de ahí tenemos miedo de sacar ese enojo porque alguna vez hicimos algo, ¿no? En el caso de la tristeza también, a lo mejor alguna vez hubo una tristeza muy fuerte y eso me hace ya tenerle miedo a mi emoción porque no sé qué pueda pasar, ¿no?
pero en este caso obviamente hay una forma pedagógica, nosotros apuntamos hacia una pedagogía de las emociones en donde podamos hacer que estas emociones no sean un terreno desconocido, sino sean algo que nos ayude a vivir dignamente y en el caso de la tristeza, pues permitirnos sacarla cuando es el momento, ¿no? O sea, no hay que detenernos, no hay que hacernos fuertes, sino permitirla y que salga lo que tenga que salir, porque eso incluso es un ejercicio beneficioso para nuestros órganos y para nuestro cuerpo, ¿no? Entonces hay mucha gente que se enferma de las vías respiratorias y de ahí viene mucho la relación con la tristeza, ¿no? Entonces hay cosas que no se lloraron y pues uno se enferma cuando no se ejercita nuestro pulmón, ¿no? No solamente corriendo se ejercita, sino también con la tristeza. Qué interesante, porque, me parece que trabajar, las emociones de esa manera, eh, puede uno encontrar muchos beneficios, ¿no? También la tristeza, además de alentar nuestras actividades, nos ayuda a mirar dentro de nosotros, a conectar con otras emociones, a estar, pues, también, conectados con la empatía, con la compasión, y de esa manera conocer, un poco más a detalle qué decisiones tomar. Y también la tristeza nos ayuda a buscar consuelo con los que nos aman, ¿no? Y cómo sería, doctor, cómo estas emociones van a permitir justamente, humanizarnos o mejorar la relación con los demás? Te escuchamos. Claro, de hecho, el punto de partida ahorita lo acaba de mencionar sobre cómo gracias a que tenemos estas emociones, nos podemos hermanar con los demás, es decir, identificar que no solamente nosotros sufrimos, ¿no? Hay un ejemplo que me gusta mucho cuando vamos en el transporte público y pues todos piensan en sentarse en un lugar, ¿no? Sea cual sea el transporte que vayamos, vamos en hora pico y todos tenemos la misma idea de sentarnos en un lugar. Entonces hay una pequeña reflexión, ¿no? O sea, uno no se pone a pensar que todos estamos pensando lo mismo, ¿no? ¿Y quién merece más un lugar? ¿Cómo podemos, vamos a decirlo así, medir quién viene más cansado o quién tiene una situación emocional en su casa? Pues al final de cuentas el lugar todos lo merecemos, ¿no? Sin importar nuestras condiciones individuales y personales, todos lo merecemos, pero no todos podemos tenerlo. Entonces, estas emociones, ¿no? O sea, saber que todos vivimos en una condición, no tenemos una vida personal, una vida humana, una vida emocional, que probablemente tenga situaciones, problemas y, pues, digamos, es parte de vivir, nos permite identificarnos con el otro, o sea, saber que el otro también sufre, el otro también le duele, el otro ha pasado por algo, no sabemos cómo esté en este momento. Entonces, gracias a que nosotros podamos identificar nuestras propias emociones, podemos también verlas en los otros, porque si no, de verdad es un poco difícil o se complica la situación cuando no sabemos ni siquiera las nuestras, ¿no? O no las conocemos o les tenemos miedo. Entonces, conforme nosotros vamos descubriendo, identificando y teniendo una pedagogía para trabajar con nuestras emociones, entonces ahora sí es un poco más sencillo identificarnos con el otro, porque al final de cuentas eso nos hace humanos, ¿no? O sea, todos hemos pasado por una situación de dolor, de pérdida, todos hemos pasado por un enojo y lo podemos entender mejor. Entonces, eso significa que uno puede, digamos, decir, vamos a decirlo así, tener un poquito más de conciencia, ¿no? Ese poquito más de conciencia nos permite, por ejemplo, si alguien nos conflictúa, ¿no? Justo en el transporte público, alguien por accidente nos golpea, ¿cuál es la reacción que tenemos, ¿no? O sea, si nosotros venimos enojados o estamos acostumbrados a echar bronca, luego vamos a sacar esta actitud o esta acción, ¿no? A lastimar al otro de regreso. Pero pues si uno tiene un poquito más de conciencia, uno puede identificar y evitar ese conflicto. Porque es innecesario. Hay muchas cosas innecesarias en esa dinámica emocional en donde en realidad pues un poquito de empatía, un poquito de vincularnos de manera humana con otros, pues evitaría ciertos conflictos que son completamente innecesarios, ¿no? Entonces evitarnos problemas sería una cuestión importante para humanizarnos, ¿no? Hermanarnos como seres humanos, que tenemos una vida personal, tenemos una vida emocional y por lo tanto, pues eso pues es una cosa de mucha alegría, ¿no? O sea, saber que no somos los únicos, que estamos sufriendo, que pasamos ciertas situaciones, que hay otros que nos acompañan y pues eso es muy afortunado, ¿no? Tener a otros que también están en una dinámica emocional y pues, estamos aquí, nos acompañamos todos, ¿no? O sea, creo que eso es una parte de lo que se llama mística en la psicología corporal, ¿no? Nos acompañamos, crecemos juntos, ¿no?
Qué bonito lo que nos está compartiendo. Muchísimas gracias, doctor. Quisiera leer algunos de los comentarios. Me acerco un poco a la pantalla para ver. Dice Stephanie Herrera, muy buen tema, es de gran utilidad y está muy bien explicado. Es muy importante cuidar nuestra salud emocional, ya que eso nos ayuda a mejorar nuestra calidad de vida. Nos dice también Stephanie, saludos psicóloga Cali, sigo su página y me ayudan mucho las publicaciones que realizan son muy ciertas y aportan mucho. Muchas gracias, Stephanie, te mando un abrazo. Gracias por seguirnos y por conectarte a este programa. Compártelo, compártelo en los grupos que tengas. Nos dice Rosa Sánchez, gracias por el tema. ¿Cómo identificar en qué momento la intensidad de la emoción se vuelve un problema? Quisiera que ambos me contestaran, pero primero les comparto un poco que el enojo tiene el propósito de remover un obstáculo, ¿no? Tu cuerpo como que de alguna manera se prepara para defenderse. La alegría, su propósito es experimentar placer, entonces va a activar el optimismo. El miedo, pues el miedo nos ayuda a escapar de las amenazas, nos aleja del peligro y bueno, pues nos ayuda a hacer algo, aunque sea simbólico, para enfrentar la amenaza, ¿no? A través de pensamientos puede ser. Y la tristeza nos ayuda también a solicitar cercanía y cuidado, a echar a andar, pues de alguna manera las redes de apoyo. Y bueno, pues quisiera que nos respondieran esta pregunta, ¿cómo identificar en qué momento la intensidad de la emoción se vuelve un problema? Adelante, doctor, y después la psicóloga Alma, gracias. Te escuchamos. Se vuelve un problema cuando, digamos, ya no podemos controlarlo, ¿no? Cuando sale de nuestro control, cuando puede ser reactivo, ¿no? Uno puede reaccionar y esta reacción puede ser una reacción, no sé, un golpe, ¿no? Por ejemplo, golpear algún lugar, pero también pasa lo contrario, o sea, igual y puede ser una cosa que nos lastima a nosotros, ¿no? Al guardarlo, un día tengo un dolor de cabeza, ¿no? Un síntoma cotidiano, insomnio incluso, ¿no? En el caso del enojo, insomnio, dolor de cabeza, no sé, la preferencia por los sabores ácidos, como mencionaba hace rato la maestra Alma. Y uno puede identificar cuando esto ya superó, porque ahora, digamos, ya no lo puedo controlar, ¿no? Ya no puedo controlar el dolor de cabeza, ya no puedo controlar el insomnio, ya no puedo controlar el tema del sabor ácido, todo tiene que llevar limón. Entonces hay ciertos elementos que van marcando esta dinámica de que algo está en exceso en mi cuerpo. Y en este caso el enojo, pues se puede identificar de esta manera. Cuando ya es algo que sobrepasa nuestra dinámica digamos, de la vida cotidiana, ¿no? O sea, todo el tiempo estoy pensando en esta situación, o apenas veo a la persona y quiero soltarle un golpe, o en mi cabeza, ¿no? Todo el tiempo estoy pensando en algo, no sé, decir una grosería o algo. O sea, eso sería que literalmente me está sobrepasando. Es decir, ya llego a un nivel en donde la dinámica de la emoción me sobrepasa, ¿no? Entonces, como tal, utiliza mucho de mi energía, ¿no? O sea, toda mi energía la estoy utilizando en eso, ¿no? O sea, utilizo energía pensar en esta persona para desearle algo, algo malo, o también golpear algo, ¿no? O también lastimarme a mí, ¿no? Con mi silencio, con no poder reclamarlo, o con el dolor de cabeza. O sea, todos esos elementos son situaciones que implican energía, desgastan mi energía, ¿no? Entonces puedo yo dormir muchas horas, pero no me recupero, ¿no? Eso es porque la vida emocional está desgastando la energía. Entonces, ahí sería uno de los lineamientos que yo pudiera sugerir. Muchísimas gracias. A mí me parece muy atinada la respuesta del doctor. En efecto, cómo darse cuenta que ya esta emoción puede resultar un problema. Nos hablaba al inicio acerca de la ética de las emociones, cuando ya pues la forma de expresar estas emociones está lastimando a otro o a ti misma porque empiezas a tener reacciones físicas y también puedes darte cuenta cuando en el tiempo, es decir, en otro programa hablamos de que el enojo fisiológicamente dura 7 minutos. Pero si pasan estos 7 minutos y tú sigues rumiando, y es que debió de haber dicho, o debió de haber hecho, o yo no me merezco, o algo así, que sigue alimentando este enojo, entonces ahí estamos hablando de que hay un sentimiento que no te está permitiendo estar bien, ¿no? Y que ya no está cumpliendo la función
que esta función luminosa de remover un obstáculo, sino que ahora lo está provocando, está haciendo este sentimiento un obstáculo para relacionarte adecuadamente con tus hijos, con tu pareja, con tu familia, con la familia de tu pareja, con tus compañeros de trabajo, con las personas con las que estudias o convives de manera cotidiana, con tus vecinos, ¿no? Entonces, esa sería también una señal que nos estaría hablando de que esa emoción ya se volvió una emoción problemática y que probablemente tengamos que revisar cuáles son estos pensamientos que van alimentando estas emociones que duraron más de 7 minutos, ¿no? En el caso del enojo, por ejemplo. En el caso de la tristeza, pues dependiendo de la circunstancia, porque a veces hay pérdidas y duelos, como por ejemplo yo que acompaño a algunas mamás cuyos hijos fallecieron, incluso hasta por suicidio, pues la tristeza va y viene, ¿no? Es una tristeza que llega a cobijar en un momento realmente difícil y que no se puede explicar de otra manera ese proceso hasta que ellas van transformando esta tristeza en el amor que sienten por sus hijos. Es por supuesto un proceso, a ratitos se pueden sentir triste y no necesariamente es una emoción problemática, es una emoción protectora, porque es un tiempo complicado que requiere de la presencia de la tristeza y que también puedas manifestarlo a través del llanto, que ya nos dijo el doctor que puede ser sumamente saludable el que podamos llorar, el que podamos sollozar, ¿no? Incluso puede oxigenar nuestros pulmones, así que pues dependiendo de cada circunstancia. Alma, ¿nos quieres compartir algo más? Y me gustaría después de esto, pues preguntarle si hay algún ejercicio o algo que podamos hacer para el manejo de las emociones, del enojo, de la tristeza, y si hay alguna meditación, porque yo sé que ustedes son alumnos del doctor Sergio López Ramos, o esto imagino, no sé si también el doctor Julio César, pero pues el doctor ha estado con nosotros compartiéndonos acerca de la meditación y me gustaría que finalizáramos con alguna meditación. Entonces, te escuchamos, Alma, y después, nos comparten acerca del enojo y la tristeza, cómo manejarla, y también, por supuesto, algún ejercicio que nos quieran compartir de meditación. Adelante. Sí, gracias. Bueno, yo quiero decir que la respuesta que dio el doctor Julio César me parece muy completa, muy adecuada y complementado con lo que expresaste, Cali. Creo que cubre de manera general este asunto de cómo darnos cuenta. Pero sí me gustaría agregar que también nos podemos dar cuenta a través de la preferencia de sabores que tenemos. Ahí también nos podemos dar cuenta que se está exacerbando, que ya está durando demasiado una emoción. Porque si, por ejemplo, tengo este deseo, esta necesidad de comer dulce, entonces quiere decir que ya mi ansiedad está rebasando unos límites, que no la estoy manejando adecuadamente. Nos sucede, creo que a muchos nos ha sucedido que tenemos esta ansiedad, no la estamos, manejando adecuadamente para resolver, sino que la estamos acrecentando y decimos: "Bueno, me compro un paquete de galletas", y me digo: "Me voy a comer una", para como que bajar esa ansiedad, y me como la galleta. Y en lugar de que se me baje, pareciera como que se exacerba o no se me baja, y entonces me como otra, y cuando menos me doy cuenta ya me terminé el paquete de galletas. Esa podría ser una posibilidad también de darnos cuenta que nuestra emoción se ha exacerbado. En el caso de el miedo, que sería otro ejemplo, pues, ¿cuántas veces no ha sido de quizá no nosotros, pero conocemos personas que se compran una bolsa de papas, por ejemplo, papas fritas, estas Sabritas, perdón por el comercial, ¿no? Bueno, papas fritas saladas, y que bien dice el eslogan publicitario, ¿no? A que no puedes comer solo una, porque cuando nosotros permitimos que el miedo se exacerbe, recordemos que salado se relaciona con riñón, con miedo, entonces nos vamos a comer una papita y no va a ser suficiente, y vamos a terminarnos la bolsa y quizá ni así, ¿no? Va a seguir la emoción exacerbada. Entonces, la preferencia de sabores que nosotros estemos mostrando también es una forma de que nos demos cuenta cuando nuestras emociones no están siendo manejadas y reguladas. Y la otra podría ser esto que comentó el doctor Julio. Esta mística de la vida, pues la vamos a trastocar.
también cuando no estamos teniendo un manejo adecuado de relación de, perdón, de emociones. Él expresó que estamos aquí en este mundo, pues, para apoyarnos al crecimiento, que es lo que, se muestra en el gráfico que vimos al inicio de la teoría de los 5 elementos, de las relaciones que tienen las emociones y los órganos. Entonces, esa primera relación que está en las flechas circulares al interior de la imagen, nos hace, como les expliqué, nos hace ver que los órganos están en esa red de cooperación. Es decir, unos y otros se ayudan a la nutrición, al crecimiento, al desarrollo. Y es así como se supone que nosotros también deberíamos vivir hacia afuera, al relacionarnos con los demás y con nosotros mismos. Entonces, cuando yo me doy cuenta que yo no estoy viviendo en esa dinámica de cooperación, de colaboración, es porque posiblemente ya mis emociones se exacerbaron y fueron más allá y ya se convirtieron en sentimiento. Entonces, ahora pierdo esa mística y comienzo a ser competitiva, a violentar, a dominar, a someter a los otros. Entonces, creo que esas también serían maneras de darnos cuenta. Cuando no estamos en el modo cooperación, sino que más bien estamos en el modo competencia, es una señal de que, pues, estamos, teniendo dificultad para regular nuestras emociones, y también es una señal de que podamos estar construyendo enfermedad en lugar de salud, ¿no? Sí, Entonces, que ajá, sí. pero que ahí también es lo que les comentaba hace rato. También nuestros padecimientos, nuestros síntomas, como lo mencionó el doctor Julio, nos van a mostrar que estamos teniendo un manejo inadecuado. Porque si yo ya tengo una colitis, me está hablando que mi ansiedad ya se desbordó y ya se tradujo en síntomas físicos, en un daño orgánico. Y así podríamos hablar, por ejemplo, estarme enfermando constantemente de vías urinarias, riñón, tener problemas de vías respiratorias, entre otros, ¿no? Estamos nada más, estoy mencionando solamente un ejemplo, me estaría hablando de una tristeza que se ha desbordado. Tener problema de sueño, que tengo insomnio, o quizá que, he desarrollado un problema de vesícula biliar, cálculos biliares, me estaría hablando de un ojo desbordado. Y así podríamos seguir. Entonces, es como también la invitación a que escuchemos nuestro cuerpo, estemos atentos a nuestro cuerpo, a sus síntomas, a sus padecimientos y a esta unidad de la que hemos hablado, la unidad órgano, emoción y sabor. Qué bueno que nos los compartes así. Muchas gracias, Alma. Quisiera para ir cerrando un poco, el que nos compartan algún ejercicio o alguna meditación, aquellos que quieran hacerla en este momento también se vale, hacer ese ejercicio de respiración. Creo que, ayuda mucho a la audiencia cuando lo hacemos, es algo que ha gustado mucho. No sé si quisieran compartirnos, doctor Julio César, maestra Alma, adelante. Sí, me gustaría cederle el micrófono al maestro Julio César. Por supuesto, él es mucho más, conocedor del tema, de las prácticas. Entonces, por favor, maestro, si no le doctor, perdón, si no le incomoda. Sí, gracias, Alma. Mire, podemos trabajar con la tristeza de manera muy sencilla. Si quieren, lo voy guiando, vamos guiando el ejercicio. Si tienen oportunidad de realizarlo, lo vamos a hacer cortito, nada más como para tocar la tristeza y para soltar un poquito esta emoción. Entonces, vamos a recordar cómo es la respiración. La única posición que tenemos que tomar es estar con la espalda recta sin estar recargados en algún lugar y las manos pueden descansar sobre nuestras piernas o en un lugar cómodo que no estén, digamos, agarrando algo, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a inhalar de manera entrecortada y vamos a dejar exhalar de manera corrida. Una vez más, inhalamos de manera entrecortada y exhalamos. Cerramos los ojos un momento, inhalamos y exhalo. Inhalo y exhalo. Inhalo y exhalo.
Todo es por nariz, inhalo y exhalo. Inhalo y exhalo. Inhalo y exhalo. Inhalo y exhalo. Vamos a continuar haciendo la respiración de esa misma manera, no nos detenemos. La respiración es inhalamos de manera entrecortada y exhalamos de manera continua. Cada quien es su ritmo. Y lo único que vamos a hacer es recordar en qué momento hicimos esta respiración. En la historia de nuestro cuerpo o en la historia de nuestra vida, en algún punto esta respiración apareció. Hubo un lugar, hubo un momento, hubo una experiencia que nos hizo respirar de esta manera. Lo único que vamos a hacer es recordar ese momento y vamos a permitir que el recuerdo llegue, y si nos sentimos tristes y si queremos llorar o si queremos soltar una emoción, solo la dejamos salir. Nos permitimos sentirla mientras seguimos respirando de manera entrecortada al inhalar y exhalar de manera continua. Y exhalo. Cada quien recuerde o traiga a su mente ese recuerdo que tienen en su vida o en su cuerpo. Solamente identifíquenlo y denle un lugar. Si lo quieren sacar a través del llanto, si lo quieren sacar a través de cualquier forma de expresar la emoción, lo pueden hacer. Solo déjenlo salir. Lo importante de recordarlo y de traerlo con el ejercicio es saber que no nos puede lastimar. Eso ya pasó, es una experiencia que se ha quedado en nosotros, pero no nos puede lastimar. Seguimos respirando de manera entrecortada al inhalar y exhalamos de manera continua. Identificamos ese hecho, esa experiencia, ese lugar, ese momento, esa persona, nos permitimos sentirla y vamos a darle un lugar, y lo único que vamos a decir a esa experiencia, ese lugar, ese momento, en nuestra mente vamos a decir la siguiente frase: agradezco la enseñanza y el aprendizaje. En nuestra mente lo decimos a eso que estamos viendo. Ya que lo hayamos hecho, regresamos a respirar de manera normal. Podemos respirar un poco más tranquilos, más en calma, y vamos a identificar cómo nos sentimos con ese ejercicio. Es un ejercicio que toca nuestra tristeza, pero también nos permite darle un lugar. Entonces le dimos un lugar a eso que pasó, agradecemos la enseñanza y el aprendizaje y tomamos lo mejor de ello. Ya podemos abrir los ojos. Ese sería un ejercicio para la tristeza. Qué bonito ejercicio. Muchísimas gracias, doctor Julio César. Gracias por lo que nos compartes. ¿Qué tal, eh? ¿Alguna vez habías hecho un ejercicio así, en donde pusieras a la tristeza, le dieras un lugar a ese recuerdo, un lugar a esa emoción? Me encantó. Ojalá que varios de ustedes, si lo realizaron, pues compártanos en el chat. ¿Qué les pareció? ¿Cómo se sintieron? ¿Pudieron hacer esta respiración? Seguir escuchando al doctor, cómo fue su experiencia. Para cada uno la experiencia es diferente, dependiendo de lo que haya vivido y de qué manera, pero pues muchísimas gracias. Nos dice Asiram Sari que se siente con mucho sueño. Ari Morgado nos dice es un tema muy interesante. Rocky Sulamita nos dice, em, Rebeca, perdón, Sulamita Márquez, excelente información, muchas gracias, Rebe, por conectarte. Y Juana de la Luz nos dice el tener anemia por causa de miomas. Bueno, está muy interesante, hay un trasfondo, entiendo yo, detrás de cada enfermedad, habrá una emoción que por ahí haya que sanar o
o alguna herida que sanar. No sé si ustedes quieran compartir algo. Ya nos vamos, perdón, ya esta respuesta se queda, te respondemos en el chat. Muchísimas gracias, Juana de la Luz. Y pues gracias, maestra Alma, muchas gracias, doctor Julio César, gracias por lo que nos acaban de compartir. Les mando un abrazo con mucho cariño. Espero que nos puedan, em, pues, prestar un poco de su tiempo el siguiente mes para hablar de un tema relacionado con las emociones, con los sabores, con lo psicocorporal que ustedes conocen. Muchísimas gracias. Algo que quieran decir para concluir, ya tenemos 50 segundos para concluir. Les escuchamos. Bueno, a mí me gustaría recomendarles 2 libros, así rápidamente. Uno se llama Ponle sabor a tus emociones, el otro se llama Cómo recuperar tus emociones, tus sabores y tus órganos. Ambos son, con autor, Sergio López Ramos, el doctor Sergio López Ramos, y ahí van a encontrar información muy valiosa, una gran orientación. Muchas gracias por habernos escuchado, gracias por la invitación. Muchas gracias, Alma. Un abrazo. Adelante, doctor. Bueno, pues yo les diría que ojalá les haya servido el ejercicio. De verdad que es breve, pero es importante como una puerta de entrada, ¿no? A tocar nuestras emociones y ojalá lo hayan hecho. Si se sintieron tristes, si se sintieron relajados, porque también hay mucha relajación, no solamente tristeza, ¿no? A veces ya lo dejamos ir y uno se siente más tranquilo. Entonces, lo que sea que hayan sentido, pues es importante que le den un lugar y se permitan expresarlo, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por la invitación y aquí estamos. Gracias. ¿Hay algún número al que nos podamos comunicar, doctor Julio César, psicóloga Alma Lugo? ¿A qué Sí, número te contactamos si quieren tener, pues, terapia contigo o, mayor guía? ¿Lo pueden hacer algún número? sí, claro, se lo comparto con gusto. Es 55 42 34 9863. Ese es mi contacto y es para, en el caso de que quieran una atención personal, pues ahí también estamos a su servicio. Muchísimas gracias. Y, maestra Alma Lugo, ¿nos puedes repetir tu número? Es 55 61 77 81 59. A sus órdenes, favor de enviar primero un mensaje para que, señalando, ¿no?, de qué se trata para que yo dé respuesta. Muchas gracias. Muy bien, pues les mando un abrazo y mi gratitud. Y amigos, pues compartan el programa. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos en la que sigue. Bye, bye.